This morning, Esta mañana we will continue our study vamos a continuar nuestro estudio on the identity of the Holy Spirit. sobre la identidad del Espíritu Santo. So I invite you where you are to bow your heads as we seek the Lord in prayer. Así que les invito, donde están, que por favor inclinen sus rostros y nos acompañen en oración. Father in heaven, we thank you for this opportunity to Padre- study your word together. Padre Celestial, te agradecemos por esta oportunidad para estudiar tu palabra juntos. To you belong glory and majesty, honor and power. A ti, Señor, pertenece la gloria, el dominio, el poder y la gloria. All wisdom and knowledge comes from you. Toda sabiduría y conocimiento viene de ti. We acknowledge you as the source of all truth. Y te reconocemos como la fuente de toda verdad. And we ask that you would look upon us this day Y pedimos, Señor, que tú estés con nosotros hoy with mercy and grace us with your Holy Spirit. y que nos puedas mirar con misericordia y nos puedas dar la gracia del Espíritu Santo. May he be the one to guide our minds and our conclusions today. Que Él sea quien guíe nuestras mentes y conclusiones hoy. May you open up our understanding Que puedas abrir nuestro entendimiento so that we might see things as you see them. para que nosotros podamos ver las cosas tal como tú las ves. Even though we see dimly through a glass, A pesar que nosotros vemos de una manera no muy clara, como a través de un espejo, may we perceive rightly that which you have revealed to us. pero que aún así podamos percibir correctamente lo que tú has revelado a nosotros. And so for that I ask that you would fill my mind with your thoughts, Así que para esto pido que llenes mi mente de tus pensamientos, my heart with your affections, mi corazón con tus afectos, and to use our mouths to declare your truth today y que puedas utilizar nuestras bocas para declarar tu verdad hoy, for the advance of your kingdom, the glory of your name, and the accomplishing of your will in us. para el avance de tu reino, para la gloria de tu persona And the fulfillment of your will in us. y el cumplimiento de tu voluntad en nosotros. We ask you in Jesus' name. Y esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. So we were looking at the matter of the identity of the Holy Spirit in the last week's study. Así que las últimas semanas hemos estado estudiando este asunto sobre la identidad del Espíritu We Santo. were searching for answers to the question, what is the Holy Spirit? Y estuvimos buscando respuestas a las preguntas, ¿qué es el Espíritu Santo? Is it an influence, ¿Será que es una influencia? a force? ¿Será que es una fuerza? Is he merely the emanations of deity? ¿O es sencillamente una emanación de la deidad? Some have suggested that the Holy Spirit is the Spirit of the Father himself. Por ejemplo, hay personas quienes sugieren que el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre. Others have said that he is the Spirit of Jesus Otros himself. afirman que el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús mismo. Well, does that take away from his personality? Ahora, ¿será que esto le roba su personalidad? Does that take away from his individuality? ¿Será que esto le quita su individualidad? We know that he is the Spirit of God. Nosotros sabemos que Él es el Espíritu de Dios, That's what the Holy Scriptures teach. porque eso es lo que enseñan las Santas Escrituras. But the Holy Scriptures also teach that Jesus is the Son of God. Pero las Escrituras también enseñan que Jesús es el Hijo de Does Dios. that take away from the individuality of Jesus? ¿Será que por esto tenemos que quitarle a Jesús su individualidad? Last week we spent some time looking at what the Bible teaches on this subject. Y la semana pasada estuvimos explorando lo que la Biblia habla sobre este asunto. We began by looking at what the apostles taught. Y comenzamos hablando sobre los que enseñaron los apóstoles. And we found interesting substance from the Scriptures concerning
what the apostles believed about the person, about the Holy Spirit. Y encontramos bastante evidencia, bastante sustancia sobre lo que los apóstoles enseñaban sobre el Espíritu Santo. For example, in Romans 8, verse 11, the Apostle Paul tells us that he's alive and that he imparts life. We don't want to read. Por ejemplo, en Romanos 8:11 nos dice el apóstol Pablo que él no solamente está vivo, sino que también imparte vida. In verse 14 of the same chapter, he tells us that the Holy Spirit leads the sons of God. Y en el versículo 14 del mismo capítulo nos dice que el Espíritu Santo es el que guía a los hijos de Dios. In verse 16 of the same chapter, in verse 9, chapter 9, verse 1, he says that the Spirit bears witness. Y también en el capítulo 9 del mismo libro, versículo 1, nos dice que el Espíritu Santo da testimonio. Now, are these attributes Ahora, ¿será que estos atributos reserved for individuals and persons? están reservados para individuos, para personas? Or are these attributes common to influences or forces? ¿O será que estos atributos usted puede hallarlos también en fuerzas, en influencias? Can a force bear witness? ¿Puede una fuerza dar testimonio? Can an influence lead intelligently? ¿Puede una influencia guiar inteligentemente? And what influence would be able to lead the sons of God? ¿Y qué tipo de influencia debe ser aquella capaz de guiar a los hijos de Dios? He says that the Spirit is alive and yet he imparts life. Dice, el Espíritu está vivo, vive, y al mismo tiempo imparte vida. Force, influence, Fuerza, influencia. is that alive? ¿Será que eso está vivo, tiene vida? The Spirit of God is alive. Pero el Espíritu de Dios tiene vida. And he imparts life. Y Él imparte vida. So this does not only suggest personality, it suggests divinity. Así que esto no solamente sugiere personalidad, también sugiere divinidad. Because no creature can impart life. Porque ninguna criatura puede impartir vida. The scriptures tell us that the first Adam was made a living spirit. La Biblia nos dice que el primer ser, Adán, fue creado como un ser viviente. He was made a living spirit. Él fue hecho un espíritu viviente. Paul says that the spirit is alive. Pablo dice, el espíritu vive. But then the scripture also says that the last Adam was made, Pero las escrituras también nos that dicen, the last Adam was a life-giving spirit. pero las escrituras también nos dicen que el Adán postrero es también un espíritu vivificador. We know that the first Adam was a person. El primer Adán sabemos que fue una He persona. was made to be a person. Él fue creado para ser una persona. He was alive, Estaba vivo, conscious, consciente, able to think, capaz de able to pensar, see, able to reason, capaz de ver, capaz de to razonar feel, y de sentir. able to make decisions. Podía tomar decisiones. But the last Adam Pero el Adán postrero was greater than the first. es mayor que el primero, For he was not just alive, porque él no solamente estaba vivo, but he was the one that imparted life. sino que era aquel que imparte vida. What does that suggest? ¿Qué sugiere esto? That he was more than a creature. Que él era más que una criatura, That he was not a creature. que él no era una criatura, That he was God. sino que era Dios, Because it is only God that can impart life. porque solo Dios puede dar vida. So if the Son of God Así que si el Hijo de Dios has authority in himself to impart life, tiene autoridad en sí mismo para impartir vida, where does he get that authority from? ¿de dónde obtiene esa autoridad? He gets it from his person. La obtiene de su persona, He gets it from his nature. la obtiene de su naturaleza, By the virtue of being divine in nature, por la virtud de ser de una naturaleza divina.
He is equipped as God to impart life. Él está equipado como Dios para dar vida. So if the Son of God Así que si el Hijo de Dios, if we must confess that the Son of God is God si nosotros hemos de confesar que el Hijo de Dios es Dios or divine, o que Él es divino, because he has authority to impart life, porque tiene autoridad para impartir vida, we must also confess también debemos confesar that the Holy Spirit que el Espíritu Santo is also divine. es también divino, For he has the same authority porque tiene la misma autoridad as the Son of God como el Hijo de Dios and as God the Father y como himself Dios el Padre mismo to impart life. para impartir vida. The apostle, speaking of this power to impart life, says that we were once dead in trespasses and sins, but we have been quickened by the Spirit of God. Y los apóstoles confiesan que nosotros quienes estábamos muertos en pecado y transgresión hemos sido vivificados por el Espíritu. I'll take your minds to Ephesians chapter 4, verse 30. Yo quiero llevarlos a este momento a Efesios capítulo 4, versículo 30. As we summarize what we had studied last week in relationship to what the apostles believed concerning the Holy Spirit. Y con esto resumiríamos lo que los apóstoles enseñaban sobre el Espíritu Santo, lo que se estuvo estudiando en la semana In pasada. this council, En este consejo, this admonition, the Apostle Paul says, grieve not the Holy Spirit of God. en el versículo 30, el apóstol Pablo advierte: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, whereby ye are sealed unto the day of redemption. con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Can you grieve a force? ¿Será que usted puede agravar o puede constreñir A a force? una fuerza, An influence a una influencia does not have capacity to feel. que no tiene la capacidad de sentir, But a person, yes. pero una persona sí la tiene? The apostles were not confused on this matter. Los apóstoles no estaban confundidos con respecto a esto. And today we are challenged Y hoy día nosotros somos desafiados to decide para decidir where we will take our ideological, philosophical, and theological cues. dónde nosotros vamos a tener nuestra conciencia teológica, ideológica. Whether we will take them from the apostles and the scriptures, Bien sea que estas se basarán en los apóstoles y las escrituras, or whether we will take our cues, our theological cues from others who spoke after them. o si vamos a tomar nuestras ideas teológicas de aquellos quienes hablaron después de los apóstoles. It is not a problem to take cues from those who spoke after. Y no hay problema en que nosotros podamos tener ideas teológicas de aquellos quienes hablaron después, As long as we are willing to examine what they said in light of the scriptures. mientras estemos dispuestos a examinar lo que estos digan en base a las escrituras And apostolic teaching. y en base a la enseñanza apostólica. Because if we take any other posture, Porque si nosotros tomamos cualquier otra postura, we are subtly saying estamos diciendo sutilmente that the true light que la luz verdadera did not shine in the days of the apostles, no brilló en los días de los apóstoles, but is shining today in sino our que time. brilla hoy en mi tiempo. And so that we understand better Y que nosotros entonces entendemos mejor than they did que lo que ellos entendieron the things of God. sobre las cosas de Dios. That is a very presumptuous position to Y take. esa es una
posición sumamente That presuntuosa. is a very arrogant position to take. Esa es una posición demasiado arrogante. It is a very dangerous position to take. Y es una posición muy peligrosa. Because if you take such a position, Porque si usted toma esa you posición, have nothing with which to examine it to see if it's true or not. usted no va a tener nada con qué examinar lo que está diciendo para saber si es verdad o no. Because for your authority, Porque su autoridad, you're exalting a later posture or a later position, theological position above that which was earlier. porque en ese tipo de situación, usted su postura o su posición exalta aquello que viene posterior a aquello que ya está establecido. So the rule of the scriptures being the rule of faith and practice, Entonces, aquel basamento donde la escritura es la regla de doctrina y práctica, and the proof or the sole examiner of conscience and ideas, y la Biblia como el único examinador de ideas y de conciencia, that rule is cast out. entonces esto lo echaríamos afuera. And you then set up a system Y usted entonces levanta un sistema that is beyond scriptural examination. que está por encima de la examinación de la Biblia. Is that the position that you feel comfortable with? Ahora, ¿usted se siente cómodo con ese tipo de posición? If we understand Si nosotros entendemos the matter of inspiration el asunto de inspiración and the giving of the word, y el cómo la palabra ha sido dada, the written word la palabra escrita, has been given to humankind se ha dado a la familia humana under a certain rule. bajo ciertas reglas. And the rule is Y la regla es esta: all scripture, toda escritura, all purported revelation from the Spirit toda revelación hecha por el Espíritu must be tested debe ser probada by what is written before, por aquello que ha sido escrito antes. not the other way around. No funciona de la otra forma. You do not exalt a later writer Usted no exalta un escritor posterior to examine the writings of the prophets before. para examinar a través de ese escritor posterior lo que escribió un profeta anterior. That is presumptuous. Eso es tener presunción. That is erroneous. Eso es erróneo. The first thing written in this book, Lo primero que se escribió en este libro, do you know what it is? ¿sabe qué fue? Before it was written, Antes que fuera escrito, it was spoken. fue hablado. Exodus chapter 19 tells us Éxodo 19 nos lo dice. that God came down at Mount Que Sinai Dios descendió en el monte Sinaí and he spoke to Israel y él habló a Israel and revealed to them his 10 commandments. y reveló a ellos sus 10 mandamientos. After that, he called Moses up into the mount, Después de eso, él llama a Moisés para subir al monte. who spent 40 days and 40 nights in the mount with God. Quien pasó 40 días y 40 noches con Dios en el monte. At the end of that period, he came down from the mount Y al final de este periodo, Moisés with baja the 10 commandments con los 10 mandamientos, written on stone escritos en piedra, with the very finger of God, con el dedo mismo de Dios, cut out by God himself. cortado por Dios mismo. He brought 2 copies of the 10 commandments down to Israel. Él trajo 2 copias de los 10 mandamientos con él. That was the first thing written. Eso fue lo primero que se escribió. God had told Moses, Dios le dijo a Moisés: what I have written, lo que yo he escrito, you will make an ark. vas a hacer un arca, You will put that in the ark. vas a colocar eso en el arca, That's why the ark is called the Ark of Covenant, y es por eso que el arca se llama el arca del pacto, because it was to house the 2 tables of covenant porque allí se encontraban las 2 tablas del pacto between God and his people. entre Dios y su pueblo. 2
testaments. Dos testamentos. One Uno representing Israel's part, representando la parte de Israel or the other representing God's part, y la otra tabla de la parte de Dios, placed in the same place. colocadas en el mismo lugar. Later, Luego, Moses brought down other writings, Moisés trajo otros escritos, writings that he himself wrote. escritos que él mismo escribió. And God told him, put those writings in the side of the ark. Y Dios le dijo, coloca estos escritos al lado del arca. I should make note that Y yo debo aquí hacer notar what was first written lo que fue escrito primero, actually did not get into the ark, actualmente no entró en el arca, because Moses broke them when he saw the people in their idolatrous party. porque Moisés rompió las primeras tablas cuando vio a la gente en esa fiesta idólatra. But God told him, Pero Dios le dijo, come up with me into the mount. ven conmigo al monte, Go and cut out 2 tables. corta 2 tablas And with them, those tables, bring them up with you into the mount. y tráelas en la montaña, So a la God montaña. wrote again Así que Dios escribió de nuevo the 10 commandments, los 10 mandamientos. this time not on what he had cut out, but what Moses had cut out. Esta vez no en lo que Dios había cortado, sino lo que Moisés había cortado. So the principle is this. Así que el principio es este. Everything that Moses wrote Todo lo que Moisés escribió was to be measured tenía que ser medido by what God had first written. por aquello que Dios había escrito primero. That is a principle Eso es un principio of scriptural authority. de autoridad de la Escritura. That's why we know that the scripture has divine authority. Es por eso que nosotros sabemos que la Escritura tiene autoridad divina. Because we will not accept the authority of any writer, any prophet Porque no vamos a aceptar la Escritura de cualquier autor, de cualquier escritor, de that cualquier profeta, contradicts that which is written before. lo que contradiga lo que ya está escrito antes. If Moses' writings contradicted what God had placed in the ark, Si los escritos de Moisés contradice en algún punto lo que Dios ya había escrito, it would be a clear confession that it was not inspired by the same esto Spirit. sería una confesión clara que él no estaba inspirado por Dios. And if Moses' writing did not contradict the 10 commandments, Pero si los escritos de Moisés no contradicen los 10 mandamientos, but Joshua came and claiming divine inspiration, y luego vemos a Josué diciendo que tiene inspiración divina, wrote what he wrote, escribió lo que le escribió. that must be tested by what God wrote and what Moses wrote. Eso entonces, lo que Josué escribió debe ser probado por lo que Dios escribió y por lo que Moisés escribió. And what Samuel wrote Y lo que escribió Samuel must be tested by what God wrote, what Moses wrote, what Joshua wrote. debe ser probado por lo que Dios escribió, por lo que Moisés escribió y por lo que escribió Josué. And the order continues Y tiene un orden continuo until we get to the apostles. hasta que llegamos a los apóstoles. So if we reject the authority of the apostles, Así que si nosotros rechazamos la autoridad de los apóstoles, then on what were they standing? entonces, On what were they standing? ¿en qué ellos estaban basados? If you reject them because you read the scriptures and say, well, they're teaching something different from what was said before, Si usted lee las escrituras, usted lee los apóstoles y dice, bueno, ellos estaban enseñando algo distinto a lo que se conocía antes. then you might have a point. Entonces usted puede tener razón allí. So, back to the subject. Así que de vuelta al punto. What did the apostles teach? ¿Qué enseñaron los apóstoles? Did they believe ¿Será que ellos creyeron that the Holy Spirit was a person? que el Espíritu Santo era una persona? Did they actually believe ¿Será que ellos creyeron and related to him as a divine person? y se relacionaron con el Espíritu como si fuese una persona One who divina? was equal with the Father Uno igual que el Padre and the Son y que el Hijo, in his nature? en su naturaleza.
Yes, they did. Sí, sí lo hicieron. We saw that last week. Y eso lo examinamos la semana pasada. Grieve not the Holy Spirit. No contristéis al Espíritu de Dios. Why? ¿Por qué? Because he's the one who is sealing you for Porque redemption. Él es el que los sella para redención. That's amazing authority. Y eso es una autoridad increíble. But where did the apostles get their posture from? Ahora, ¿de dónde los apóstoles obtuvieron su postura, su You posición? say, in the Old Testament, it is not as clear Porque usted dice, bueno, en el Antiguo Testamento no está tan claro as in the New, como en el the Nuevo. personality and the divinity of the Holy Spirit. La personalidad, la divinidad del Espíritu. I do believe that there is enough in the Old Testament Yo creo que hay suficiente en el Antiguo Testamento to confirm the deity and the personality of the Holy Spirit. para confirmar la deidad y la personalidad del Espíritu. Our two sermons ago, we looked at that from the Old Testament. Y en los dos sermones anteriores estuvimos examinando esto en el Antiguo Testamento. But where did the apostles get their position from? Ahora, ¿de dónde los apóstoles obtienen su posición? They got it from Jesus, Ellos la obtienen de Cristo, the Son of God, el Hijo de Dios, who is the image of the invisible God. quien es la imagen del Dios invisible. You know what that means? ¿Saben lo que significa esto? Hebrews Hebreos, chapter 1 capítulo 1, tells us nos dice in verse 2 and 3. en el versículo 2 y 3. Well, let's read from verse 1. Vamos a leer desde el God, who primero. at sundry times and in diverse manners spake in times past unto the fathers by the prophets, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, hath in these last days spoken unto us by his Son, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, whom he hath appointed heir of all things, and by whom also he made the worlds. a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. So the question is, Así que la pregunta es, does Jesus have authority above the prophets? ¿será que Jesús tiene autoridad por encima de los profetas? Yes. Sí. The prophets are like the moon. Los profetas son como la luna. They are reflecting the light of the sun. Ellos reflejan la luz del sol. Jesus is the Son of righteousness. Jesús es el sol de justicia. He's the one that has life in himself. Él es el que tiene luz en sí mismo. He's the one that the prophet bears witness of. De él los profetas dan testimonio. Now, what is his nature? Ahora, ¿cuál es su naturaleza? Verse 3 says, who being the brightness of his glory, of the Father's glory, and the express image of his person. Versículo 3. El cual siendo el resplandor de su gloria, aquí su gloria se refiere a la gloria del Padre, y la imagen misma de su sustancia. Jesus is the brightness of God's glory. Jesús es ese resplandor de la gloria de In other Dios. words, En otras palabras, he is the glory of God. Él es la gloria de Dios. That's why the apostle says in another place, he's the image of the invisible God. Y es por eso que en otros pasajes los apóstoles dicen que Él es la imagen del Dios invisible. We fallen human beings cannot see God, Nosotros, seres humanos, no podemos ver a Dios, but God revealed himself to us through Jesus. pero Dios se revela a nosotros a través de Cristo. And the revelation that we see in Jesus Y la revelación que nosotros vemos en Cristo is the express image of his person. es la imagen expresa de su persona. The precise image of God's Es la person. imagen precisa de la persona de Dios. Adam reflects dimly God's glory, Adán reflejaba vagamente la gloria de Dios, but Jesus reflects it perfectly. pero Jesús la refleja perfectamente. So Jesus has authority. Así que Jesús tiene autoridad. All the scriptures testify of him. Y todas las escrituras testifican de él. From Moses to John, Desde Moisés hasta the Juan, Bible speaks of him. la Biblia
habla de Él. That is why it's called the testimony of Jesus. Y es por eso que esto se llama el testimonio de Jesús. The testimony of Jesus. El testimonio de Jesús. John 5:39, Jesus Juan says, 5:39 search the scriptures. dice, ustedes escudriñan las escrituras Because in them you think that you have eternal life. porque pensáis que en ellas tenéis vida eterna. But Pero the scriptures is not where you find eternal life. las escrituras no es donde usted encuentra vida eterna. No. No. He said, they are they which testify of me. Estas testifican de mí. And in verse 40 he said, Y en el versículo 40 dice, and yet ye will not come to me, y aún no venís a mí that you might have life. para que tengáis vida. The scriptures do not give life. Las escrituras en sí mismas no dan vida. Their purpose is to reveal the life giver El propósito es revelar a aquel que da vida and to invite us to go to him. e invitarnos a ir con él. So the apostles Así que los apóstoles got their teaching on the Holy Spirit from obtuvieron Jesus. sus enseñanzas del Espíritu Santo de Jesús mismo. Now, last time we didn't get to look Ahora, en la última as reunión, carefully no on what vimos- Jesus taught on the personality and on what Jesus taught on the identity of the Spirit. no vimos tan cuidadosamente lo que Jesús enseñó sobre la persona del Espíritu Santo. So, did Jesus teach that the Holy Spirit is a person? ¿Será que Jesús enseñó que el Espíritu Santo es una persona? In John 14, En Juan verse 16 and 17, 14, 16 y 17, Jesus refers to the Holy Spirit as He. Jesús se refiere al Espíritu Santo con el artículo él, como pronombre. He said, and Yes. I will pray the Father, and He shall give you another comforter. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Wait a minute. A un momento. Maybe it's a good thing that we are continuing the sermon, because maybe last week I would have missed this. Y quizás es bueno que nosotros revisemos esto porque quizás la semana pasada lo hubiera pasado por alto. Is the Holy Spirit the same comforter as Jesus? ¿Será que el Espíritu Santo es el mismo consolador que es Jesús? What does Jesus say? ¿Qué dice Jesús? And I will pray the Father, Y yo rogaré al Padre and He shall give you another comforter, y os dará otro consolador, distinct from Jesus, distinto a Jesús, with a ministry and role distinct from Jesus. con un ministerio y un rol distinto a Jesús. Another comforter, Otro consolador, that He may abide with you forever. para que esté con vosotros para siempre. The Holy Spirit is not temporarily given. El Espíritu Santo no es algo que se da temporalmente. If God gives you His Spirit, Si Dios da su Espíritu, you better believe He did not lend you His Spirit. usted mejor cree que Él no le prestó al Espíritu, He gave you sino que lo dio forever. para siempre. And there's deep meaning to this. Y hay un significado profundo en esto. One day we will look at it. Y un día vamos a verlo. Even the Spirit of truth, El Espíritu de verdad, whom the world cannot receive, al cual el mundo no puede recibir because it seeth Him not. porque no le ve. Why can't the world receive the Spirit? ¿Por qué no puede el mundo recibir al Espíritu Santo? Because the world does not have faith in God. Porque el mundo no tiene fe en Dios. The world does not trust God. El mundo no confía en Dios. And unless the Spirit of God quickens you, Y a menos que el Espíritu Santo lo vivifique awakens in your heart and conscience trust and confidence in God, you cannot receive the Spirit of y truth. despierte en su mente, en su corazón, esa conciencia, usted no va a poder verlo. And if you have not received the Spirit of truth, Y si usted no ha recibido el Espíritu de verdad, you do not have what it takes no tiene entonces lo que se necesita to distinguish between truth and error, para distinguir entre la verdad y la mentira, doctrine and heresy. entre doctrina y herejía. Be careful
Así que sea of cuidadoso the confidence sobre la confianza you put in your own reason. que usted pone en su propio For razonamiento. if you are alone in your reasoning, Porque si usted está solo en su if you're alone razonamiento, in your logic, si usted está solo en su lógica, you are in great peril, my friend. usted está en un peligro serio. For who will say to you, Porque ¿quién podrá decirle a usted, son, hijo, what you are thinking lo que piensa is reasonable? es razonable, But look at this. pero mira esto, You are missing here aquí usted está perdiendo esto de something vista, very important. algo muy importante. And if you don't pay attention to Y si this, usted no presta atención a esto, your conclusions can be deadly. sus conclusiones pueden ser letales. So this comforter Así que este consolador is given to guide us into the truth. se nos da para guiarnos en la verdad. But look at this. Pero mira esto, John 14, verse 26. versículo 26, Juan 14. Jesus said that the Holy Spirit teaches all things. Jesús dice que el Espíritu Santo os enseñará todas las cosas. If the Holy Spirit was not a person, would Jesus refer to him as he? ¿Será que si el Espíritu Santo no fuese una persona, se referiría a Jesús a él con el pronombre él, que lo tienen allí en su Biblia? We know that the Comforter, the Holy Spirit, Nosotros sabemos que el Consolador, el Espíritu Santo, according to Jesus' own teaching, de acuerdo a las enseñanzas de Jesús mismo, is a distinct person es una persona distinta, than Jesus. una persona distinta a Jesús. He is another Comforter. Él es otro Consolador. Verse 26, he says, Versículo 26. but the Comforter, which is the Holy Ghost, Más el Consolador, el Espíritu Santo, whom the Father will send in my name. a quien el Padre enviará en mi nombre. So Jesus must be confused here. Entonces Jesús debe estar confundido aquí. Jesus is referring to himself as whom? ¿Será que Jesús se pudiera estar refiriendo a sí mismo a quién? As a distinct person? Como una persona distinta. When he refers to himself as the Holy Spirit becomes a distinct person? This is what some of our brethren would like us to believe. Hay algunas personas quienes quisieran creer esto, que cuando Él se refiere al Espíritu está hablando de sí mismo. So then why would Jesus use such confounding language? Entonces, ¿por qué Jesús utilizaría un lenguaje tan confuso? But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, he shall teach you all things and bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you. Él, y notas en español, Él tiene tilde, se refiere a un pronombre de tercera persona. There is no confusion here. Él os enseñará todas las cosas. Jesus is divine. Él enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. There is no confusion here. Aquí no hay confusión. Jesus is divine, Jesús es divino and God is not the author of confusion. y Dios no es el autor de confusión. If you are confused on the subject, Si usted tiene confusión en este asunto, perhaps the root of your confusion is that you are not paying attention to what Jesus is teaching. probablemente la raíz de su confusión es que usted no está tomando en cuenta lo que Jesús está enseñando. And I say, brother, sister, Y yo digo, hermano, hermana, if you call yourself a Christian, si usted se llama a sí mismo un cristiano, there is no authority, no hay autoridad, no teaching authority in the church of God no hay ninguna autoridad de enseñar en la iglesia de Cristo manifested among men manifiesta entre los hombres greater than Jesus. que sea más grande que Jesús. So if you're going to use the pioneers Así que si usted va a usar a los pioneros to trump what Jesus said, para tratar de poner de lado lo que Jesús mismo ha dicho, you ought to question your own Christianity. usted tiene que entonces preguntarse sobre su propio cristianismo. Are you a Christian? ¿Es usted un cristiano?
Are you jealous for the honor of God ¿Tiene usted celo por la honra de in the Dios? manifestation of His glory in the face of Jesus Christ? En la manifestación de su gloria en el rostro de Jesucristo. How would you dare ¿Cómo se atreve exalt a exaltar the sayings of other men los dichos de hombres than the plain teachings of Jesus? que las enseñanzas plenas de Cristo? May the Lord open your eyes Que Dios pueda abrir sus ojos and save you y salvarlo from the enemy's deception. de los engaños del enemigo. Another text. Otro texto. Jesus Jesús tells us in verse 26 of chapter 15 that the Holy Spirit testifies of Him. nos dice en el versículo 26 del capítulo 15 de Juan que el Espíritu Santo da testimonio de él. If the Holy Spirit is not a person, how can He give testimony? Ahora, si el Espíritu Santo no es una persona, ¿cómo puede dar testimonio? And if the Holy Spirit is not a divine person, Y si el Espíritu Santo no es una persona divina, how can He give testimony of one who is eternal and divine? ¿cómo entonces él puede dar testimonio de alguien que es eterno y es divino? He had to have been there. Tiene que haber estado allí. He must have knowledge, unbroken knowledge, Él ha tenido que tener un conocimiento inquebrantable to give clear, unbroken testimony of the Son and of the Father. para dar un testimonio claro e inquebrantable tanto del Padre como del Hijo. He must be divine. Él tiene que ser divino. Let's read the text. Vamos a leer este texto. 15:26. Juan 15, 26. But Pero when the Comforter is come. Well, cuando venga el Consolador. so wait. The Comforter was not with the disciples, Entonces el Consolador no estaba con los discípulos, but Jesus was with the disciples. pero Jesús estaba con los discípulos. So how is Jesus speaking of the Comforter in the future? Entonces, ¿cómo Jesús habla del Consolador en el término futuro? Coming to the disciples Cuando Él venga a los discípulos, while He was visibly present with them mientras Él estaba presente y visible at the entre moment He was ellos, talking. en el momento en que Él estaba hablando. So if the Comforter Así que si el Consolador is Jesus Himself, fuese Jesús mismo, then Jesus is confusing us. entonces Jesús nos estaría confundiendo. But we know He is not. Pero sabemos que Él no está confundido. But the Comforter, which is the Holy Ghost. Más el Sorry. But when the Comforter is come, Pero cuando venga el Consolador, whom I will send unto you from the Father. a quien yo os enviaré del Padre. Which brings us back to the first sermon we started, Esto nos lleva al primer sermón, where I donde was talking comenzamos, about the authority and the role within deity. donde estuvimos hablando sobre los roles y la autoridad dentro de la deidad. That the Father holds supreme authority. Que el Padre tiene autoridad suprema And though equal y a pesar que es igual, in nature, the Son and the Spirit, a pesar de que el Hijo y el Espíritu son iguales en naturaleza, the Son and the Spirit are equal in nature to the Father. tanto el Hijo como el Espíritu son iguales en naturaleza al Padre. Yet their roles are distinct. Sin embargo, sus roles son distintos. They have distinct functions. Tienen funciones distintas. And those functions are connected to their nature. Y esas funciones están conectadas con su naturaleza. Jesus tells us that He proceeded from the Father. Jesús nos dice que Él procede del Padre. He also taught that the Holy Spirit proceeds from the Father. Él también enseñó que el Espíritu Santo procede del Padre. But here Jesus tells us Pero aquí Jesús nos dice that the Comforter comes not in His own authority, que el Consolador no viene con autoridad propia, but like Jesus, when He came to this earth, came not in His own authority, pero así como Jesús vino a esta tierra, no vino bajo su propia autoridad, but in the authority of the Father. sino bajo la autoridad del Padre. So He came subordinate to the Father's
authority. Y así Él vino subordinado a la autoridad del Padre. So the Holy Spirit comes in the name of Jesus, Así el Espíritu Santo viene en nombre de Jesús, under the authority of Jesus, bajo la autoridad de Cristo, who is representative of the Father. quien es representante del Padre. So in terms of hierarchy, Así que en términos de jerarquía, the Holy Spirit is in third position. el Espíritu Santo está en tercera posición. Now that does not mean that he's any less divine than the Ahora, Son, eso no significa que Él es menos divino que el Hijo, or that he's any less divine than the Father. o que Él es menos divino que el Padre. I'll make it easier. Ok, lo voy a hacer más fácil. God Dios made man. hizo al hombre. When he made man, Cuando Él hizo al hombre, what did he make? ¿qué hizo? He made a race of beings. Él hizo una raza de seres. But in making man, Pero al hacer el hombre, his plan su plan was not to have one individual no era tener un individuo as man, como hombre, but a race of beings sino una raza de personas, de under that seres, name man, bajo este nombre humano, which we call modern speaking humanity. lo que nosotros hoy día conocemos como humanidad. So he made Adam, Así que Él hizo a Adán, the first man, el primer hombre, with the intent con el intento that that man should not remain alone, que ese hombre no permaneciese solo, but that his nature sino que su naturaleza should manifest itself se manifieste in a multiplicity of persons en una multiplicidad de personas bearing the very same nature. que tengan la misma naturaleza. And so after he made Adam, Así que después de hacer a Adán, he made from Adam Eve, Él hizo de Adán Eva and commissioned Adam and Eve y le mandó a Adán y Eva to have children. a tener hijos. Question: Pregunta, how many humanity exists in the universe? ¿cuántas humanidades existen en el universo? One. Una. What is that? ¿Qué es eso? What is humanity? ¿Qué es humanidad? It is the family of Adam. Es la familia de Adán. So when God made Eve, Así que cuando Dios hizo a Eva, was Eve human? ¿era Eva humana? Please give me some answers. Vamos. ¿Era Eva humana? Yes. Sí. Okay. Now Okay. next one. Was she 100% human? ¿Será que ella era 100% humana? Yes. Sí. Or she was less human than Adam? ¿O será que Eva era menos humana que Adán? No. No. She was different from Adam Era diferente a Adán in her gender, en su género, but she was 100% pero era human. 100% humano. She did not lack anything in human nature A ella no le faltaba nada en su naturaleza humana, except masculinity. excepto la masculinidad. But if we look at Adam, Pero si vemos a Adán, we can say the same thing. podemos decir lo mismo. He did not lack anything in humanity A Adán no le faltaba nada en humanidad, except femininity. con excepción de la feminidad. So what then is the complete humanity? Entonces, ¿qué es la humanidad completa? It is humanity. Es la humanidad. Adam Adán and Eve y Eva coming together juntándose to have a family. para tener una familia. And we have the same family. Y tenemos la misma familia. How many humanity do we have? ¿Cuánta humanidad tenemos? One. One. Una. And that's why it's foolishness Y es por eso tonto to talk about how many different races. hablar sobre diferentes razas. We can talk about ethnicity. Nosotros podemos hablar de But there is etnicidades, one human race. pero hay una sola raza humana, Adam's race. la raza de Adán. And all of us are equally human. Y todos nosotros somos igualmente There humanos. is no question about it. No hay pregunta sobre eso. Now, Ahora, the Holy Spirit el Espíritu Santo comes viene with a distinct role, con un rol distinto a nature that is equal to the Son and that of the Father, y una naturaleza igual al Hijo y al Padre, equally divine, igualmente divino,
but distinct role and function. pero roles distintos, funciones distintas. There should be, therefore, no question. Por tanto, no debería haber pregunta When you see Eve, que cuando usted vea a Eva, can you see something of Adam? ¿será que usted al ver a Eva puede ver algo de Adán en ella? Yes. Sí. In fact, Eve had the same DNA as Adam. De hecho, Eva tenía el mismo ADN que Adán. The only difference was one chromosome Lo único diferente era un cromosoma that made her distinct female. que la hizo distinta, femenina. So there was much that could be seen of Adam and Eve. Así que hay mucho que pudiera verse en Adán y Eva. But did that make Eve the very person of Adam? Ahora, ¿será que Eva era la persona misma de Adán? No. No, No. no. He was a distinct person. Ella era una persona distinta. So in the deity, Así también en la deidad. every member of that divine family Cada miembro de esa familia divina share equally comparte igualmente in the divine nature, en la naturaleza divina, but their position pero su posición and role y sus are roles distinct son distintos. and ought not to be confounded. Y es algo que no debemos confundir. The Father El Padre is the one es aquel commissioning all things. quien comanda todas las cosas. He commissions it, he wills it. Él es el que tiene la voluntad The y él las Son manda. commands it. El Hijo lo comanda. He gives verbal expression to the thought and feeling of God. Él da expresión verbal a los pensamientos y a los sentimientos Just de like Dios. Adam did when God told him to name the animals. De la misma forma que hizo Adán cuando Dios le pidió que nombrara a los animales. And the Holy Spirit, Y el Espíritu Santo, hearing the verbalization of the Son, escuchando la expresión del Hijo giving expression to the will of the Father y que da expresión a la voluntad del Padre, in his omnipotence, en su omnipotencia brings it to being. lo ejecuta. That's why Jesus calls the Holy Spirit the finger of God. Y es por eso que Cristo se refiere al Espíritu Santo como el dedo de Dios. So Jesus is the face of God. Así que Jesús es el rostro de Dios. He is the glory of God. Él es la gloria de Dios. He is the mouth of God. Él es la boca de Dios. And the Spirit is the finger of God. Y el Espíritu Santo son los dedos de Dios. The one who moves Aquel que se mueve bring to reality para traer a realidad the will of the Father, la voluntad del Padre, commanded by the Son. expresada en mandato por el Hijo. Finally, Finalmente, there is a problem text here. hay un texto que da un poco de problema. Jesus tells us in John 16, verse 7 to 14, Jesús nos dice en Juan 16, versículo 14, verse 7 to 14. del versículo 7 al 14, I will not be able to read it because of time, y por tiempo no lo vamos a leer. but please write it down Pero por favor, tome nota de este and texto prayerfully read it. y en oración lea. In this passage, En este pasaje, Jesus, speaking of the Holy Spirit, Jesús, hablando del Espíritu Santo, says that the Spirit reproves, dice que el Espíritu reprende, that the Spirit guides, que el Espíritu guía, that the Spirit speaks, que el Espíritu habla, that the Spirit reveals the future, que el Espíritu revela el futuro that the Spirit acts to glorify God. y que el Espíritu actúa para glorificar a What Dios. does that mean? ¿Qué significa eso? It means that He in His person is motivated Significa que en su persona Él está motivado to have the name of God exalted. para que el nombre de Dios sea exaltado. He delights in the glory of God the Se Father. deleita en la gloria de Dios And Padre. He delights in the exaltation of the Son. Y se deleita en la exaltación del Hijo. And you say, why doesn't the Spirit speak of Himself? Y usted pregunta,
Pero ¿por qué el Espíritu Santo no habla de sí mismo? Because Jesus said he will not speak of himself, Porque Jesús ha dicho, Él de sí mismo no habla, but he will glorify me. sino que me gloriará. He will take that which is mine and he will show it to you. Él tomará de lo que es mío y lo mostrará a ustedes. And this is perhaps one of the things that adds to the mystery of the Spirit. Y esto es quizás algo que añade a ese misterio del Espíritu. Because he does not bear his own testimony. Porque Él no da testimonio de sí mismo. So who bears testimony of the Spirit? Entonces, ¿quién da testimonio del Espíritu? Those who have received him. Quienes han recibido el Espíritu. The sons of God. Los hijos de Dios. The newly made sons of God from the children of Adam. Aquellos nacidos de nuevo de los hijos de Dios, de la familia de Adán. They are the ones who are called to bear testimony of the reality and the authority of the Spirit of God. Ellos son los que se les ha dado el llamado para dar testimonio sobre la realidad y la obra del Espíritu Santo. What testimony ¿Qué testimonio bearest thou, my friend? das, mi querido amigo? What testimony ¿Qué testimonio are you bearing of the third person of the Godhead? das sobre la tercera persona de la deidad? Will you break this train of truth? ¿Será que quebrarás esta cadena de verdad? Is the chain of divine truth, is the chain of truth of divine reality being broken where you stand? ¿Será que esa cadena de realidad divina se quebranta donde estás tú? The Father's El Padre, testimony el testimonio del Padre is heard from his Son, Jesus Christ. es escuchado por su Hijo Jesucristo, The Son's testimony y el testimonio de Cristo is heard from the Spirit, es escuchado por el Espíritu, bearing testimony with our spirit dando testimonio a nuestro espíritu that through the sufferings of Jesus Christ, que a través del sufrimiento de Jesucristo we are pardoned nosotros somos and perdonados received y recibidos as children of God. como hijos de Dios. What testimony are you bearing? ¿Qué testimonio das tú? Do you bear testimony that the Spirit of the living God lives in you? ¿Será que das testimonio que el Espíritu del Dios vivo vive en ti? There is one problem text I want to touch here. Hay otro texto que suele ser problemático y quiero John tocarlo 14, verse rápidamente. 18. Juan 14, 18. Jesus said, Jesús dice, I will not leave you comfortless. no os dejaré huérfanos, I will come to you. vendré a vosotros. And someone says, there it is. Jesus says he will come. Y alguien dice, ve, Jesús dice que va a venir. Jesus also said in this same chapter, Ahora Jesús dijo también en este mismo pasaje, when Philip says, Jesus said in verse 7 of John 14, if ye had known me, ye should have known my Father also. en el versículo 7 dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. And from henceforth ye know him and have seen him. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Philip saith unto him, Lord, show us the Father, and it is enough for us. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesus responds, Jesús le dijo, have I been so long time with you, tanto tiempo hace que estoy con vosotros and yet hast thou not known me? y no me Philip? has conocido, Felipe. He that hath seen me El que me ha visto, hath seen the Father. ha visto al Padre. And how sayest thou then, show us the Father? ¿Y cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Was Jesus telling Philip ¿Será que Jesús le estaba diciendo a Felipe that he was the very Father? que él era el Padre? Or was Jesus telling Philip ¿O será que Jesús le estaba diciendo a Felipe that he was such a clear and perfect expression of the Father's person que él era una expresión tan clara y perfecta de la persona del Padre that if you see Jesus, que si usted ve a Jesús, if you know si Jesus, tú conoces a Jesús, you know the Father? What was he saying? es como que si ya conoces al Padre. Was Jesus saying that he was the Father? ¿Será que Jesús estaba diciendo que él es el Padre? He said, No. I am in the Father, and the Father in me. Dice, Verse 11, believe me Versículo-
that I am in the Father and the Father in me. Versículo 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. That's what he was saying. Eso es lo que él estaba diciendo. He was not saying that he was the Father, Él no estaba diciendo que él era el Padre, but he was speaking to the intimacy sino que hablaba de esa intimidad, in the connection between him and the Father, en esa conexión que existe entre él y and su the Padre. precision with which he made known the Father's heart to the human family. Y la precisión con la que Cristo da a conocer el corazón del Padre a la familia humana. That is how we must understand verse 18 Y es of John 14. de esa misma forma que debemos entender el versículo 18. I will de Juan not leave you 14. comfortless, I will come to you. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. How will Jesus come to us? ¿Cómo Jesús va a venir a nosotros? In the person of the Comforter who En will la- testify of him. Persona del Consolador que da testimonio de él. Jesus said in verse 20, Jesús dice en el versículo 20, at that day en aquel día ye shall know vosotros conoceréis that I am in the Father, in my Father, and ye in me, and I in you. que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. This is a great mystery of deity. Este es el gran misterio de la deidad. This is a mystery of godliness. Este es el misterio de piedad. And Jesus said Y Jesús dijo that the disciples would come to know it. que los discípulos van a llegar a saberlo, a They would come conocerlo. to understand the greatest mystery in the universe. Ellos iban a llegar a conocer el misterio más grande del universo. How? ¿Cómo? When? ¿Cuándo? In the future. En el futuro. At that day. En aquel día. What day? ¿Qué día? What day would bring revelation to the apostles ¿Qué día iba a traer esa revelación a los of apóstoles the truth de la verdad that Jesus was in the Father que Cristo estaba en el and the Padre Father is in Jesus y que el Padre está en Cristo and that they are in Jesus y que ellos están en Cristo and Jesus in them? y Cristo en ellos? What day would this be? ¿Qué día sería este? The day El día, when Jesus would be glorified after Cuando- his ascension. el día cuando Jesús fue glorificado después de su ascensión, 10 days after his ascension. 10 días después de On su ascenso, the day of Pentecost. en el día de Pentecostés, Jesus was glorified. Jesús fue glorificado. God pronounced an oath over the head of his son, Dios pronuncia un voto, un juramento por encima de su hijo, saying, Thou diciendo art tú a priest forever, eres un sacerdote para siempre, after the order of Melchizedek. según la orden de Melquisedec. And he anointed him Y él unge a Cristo with the Holy Spirit, con el Espíritu Once Santo again. nuevamente, like he did at his baptism. tal como lo hizo en el bautismo, But this time with another type of anointing pero ahora con otro tipo de ungimiento for him to bear the office of high priest. para tener el oficio de sumo sacerdote. He received a fresh outpouring of the Spirit. Él recibe un ungimiento fresco del Espíritu, Not now as prophet no ahora como el or profeta as Christ, o como Cristo, but now as high priest. sino como sumo sacerdote. And when that anointing fell upon him, Y cuando ese ungimiento cae sobre Cristo, it fell down to the borders of his garments. llegó al borde de sus vestiduras. And every soul that was counted as a part of the body of Christ received the same sacerdotal anointing. Y cada alma que está unida a Cristo recibió ese mismo ungimiento sacerdotal. And receiving it, they began to speak the wonderful works of God in other tongues. Y al recibirlo, ellos entonces hablaron de las obras maravillosas de Dios en otras lenguas. They received clearly the testimony, the truth. Ellos recibieron claramente el testimonio, la verdad. Jesus Que- is in the Father. Cristo está en el Padre. He's one with the Él Father. es uno con el He's of Padre. the same substance of the Father, Que Él tiene la misma sustancia of del the same Padre. divine nature of the De Father, la misma naturaleza divina que el equal with Padre. God the Father. Igual a Dios el They Padre. received through that outpouring the testimony that the Father is in Jesus. Y ellos recibieron con este ungimiento la verdad que el Padre está en Cristo. That God was in Christ reconciling
himself unto the world and the world to himself. que Dios en Cristo reconciliaba el mundo y el mundo con The él. Spirit of God laid that conviction deeply in their hearts. Y el Espíritu Santo puso esa convicción profunda en sus corazones. But he also brought this mighty and amazing reality to them, Pero también trajo esta realidad poderosa a that ellos, they were in Christ. que ellos estaban en That from Cristo. eternity past, Que desde la eternidad they have been in Christ. ellos han estado en Cristo. They have been born upon the heart of Christ. Ellos han nacido en el corazón de Cristo. That Christ waited all this time Y que- to offer himself Y que Cristo esperaba todo este tiempo para ofrecerse a sí mismo, without spot unto God for their salvation. sin mancha, para ofrecerse a ellos para The salvación. Spirit brought forcefully the conviction upon their hearts Y el Espíritu Santo trajo esta convicción en sus corazones fuertemente, that Christ before the Father que Cristo delante del Padre is there está allí pleading for them. rogando, intercediendo They por are ellos. written upon his heart. Que ellos están escritos en su corazón, But he brought also another reality, pero también trajo otra realidad, that now que ahora the Father el Padre and the Son, y el Hijo, in the person of the Spirit, en la persona del Espíritu, is residing residen with them. con ellos. All the fullness of deity, Toda la plenitud de deidad, not only in the bodily presence of the Son, no solamente en la presencia corporal del Hijo, but in the fullness of the Spirit, sino en la plenitud del Espíritu, resides within their own souls, residían en sus propias almas, thus fulfilling the word of Jesus. cumpliendo las palabras de Cristo. He that loveth me, El que me ama, him will my Father love. a él mi Padre amará. And he that loveth my Father Y al quien ama a mi will Padre, keep my word. guardará mi palabra. And we will come Y vendremos a él and make our abode y moraremos with him. con él. This is a great mystery. Este es el gran misterio. The Apostle Paul says it is a mystery of godliness. Y el apóstol Pablo dice es el misterio de la piedad. It is Christ in you, Es Cristo en ti, the hope of glory. esperanza de gloria. Will you acknowledge Reconocerás that he who lives in you que el que vive en ti proceeds from the Father, procede del Padre, sent by the Son, enviado por el Espíritu, and has come in the fullness of divine power y ha venido en la plenitud de poder divino to dwell in you? para morar en ti? Or will you deny ¿O lo negarás him the fullness en la plenitud of personality de su personalidad and deity? y de su divinidad? We must receive him as he is. Debemos recibirlo tal como Él es. Otherwise, De otra forma, we bear testimony nosotros daremos testimonio that he does not live in us. que Él no vive en nosotros. May God help us. Que Dios nos May ayude God equip us to bear testimony, y que nos equipe para dar testimonio faithful and true, fiel y verdadero of the Father, del Padre, of the Son, del Hijo and of the Holy y del Spirit. Espíritu Santo. Fear not, No temáis, be not afraid no temáis to declare declarar that the divine family que la familia humana testifies of three persons. testifica sobre tres personas. The Bible declares it. La Biblia así lo declara. Jesus taught it. Jesús lo enseñó, Why shouldn't you? entonces, ¿por qué no nosotros? God bless you. Dios lo bendiga. Todo en el cielo es alegría por doquier. Hay conejitos, pajarillos y corderos. Si amas a Cristo, podrás vivir junto con ellos y con los niños de otros mundos tú jugarás. Hay miles de cosas tan
Thank you so much, Jack. That was beautifully done. Gracias, Jack. Eso estuvo muy lindo. Everything in heaven is testifying of the joy Todo en el cielo testifica sobre el gozo that the Father, the Son, and the Holy Spirit, que el Padre, el Hijo y el in Espíritu deep, Santo intimate union, en una unión íntima enjoy. disfrutan. Did you realize ¿Se han dado cuenta de esto? that the atmosphere of heaven Que la atmósfera del cielo is joy? es gozo, Joy. gozo. And the Holy Spirit invites us Y to el enter Espíritu into that Santo atmosphere. nos invita a entrar en esa atmósfera. Brothers and sisters, I must let you know that this study was not an exhaustive one. Ahora, hermanos, este estudio que hemos hecho sobre el Espíritu no ha sido un estudio exhaustivo. There are so many more texts that even that I'd here to share that I was not able to. Hay muchísimos otros textos que quisiera compartir con ustedes, pero que el tiempo no permite. So in the future, Así que en el futuro I'll be writing a paper on this subject. vamos a escribir sobre esto And another occasion, I'll tell you where you can get that Y- paper to do a careful study. y en otra ocasión te le digo dónde pueden entonces obtenerlo para hacer un estudio cuidadoso, Examining these texts for yourself. examinando estos textos por usted mismo. Brothers and sisters, Hermanos, the Spirit of God bears witness with our spirit. el Espíritu de Dios testifica en nuestro espíritu He testifies of the truth of who Jesus is y testifica sobre la verdad, sobre quién es and Cristo who the Father is y quién es el Padre and what they mean for our salvation. y lo que ellos significan o lo que ellos son para nuestra salvación. But the Spirit testifies, Pero el Espíritu He testifica, gives this testimony to those in whom He indwells. da este testimonio en aquellos donde Él mora, donde The Él vive. Apostle Paul says in Romans 8 that the Spirit bears testimony with our spirit that we are the sons of God. El apóstol Pablo en Romanos 8 dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Have you received that testimony? ¿Has recibido ese testimonio? Does the Spirit really, truly testify ¿Será que el Espíritu realmente ha testificado that you are known in heaven, que tú eres conocido en el cielo? that you are known of God the ¿Que Father, eres conocido por Dios el Padre? known by Jesus Christ ¿Conocido por Cristo as a Son of God? como hijo de Dios? Brothers and sisters, Hermanos, if we are to see Jesus' face, si hemos de ver el rostro de Cristo, we need this testimony. necesitamos este testimonio. We need Necesitamos to hear what the Spirit says, escuchar lo que el Espíritu dice, not only of the Father and the Son, no solamente sobre el Padre y el Hijo, but what He says of you. sino lo que Él dice sobre ti. If He has not borne that testimony, Y si Él no ha dado ese testimonio, you're still a child of wrath, aún eres un hijo de ira and you need to seek God y tienes que buscar a Dios. and confess the truth of who you are Confesar a Dios la verdad de quién eres and plead with Him for y mercy, rogar a Él por misericordia. that He would have mercy upon you Que Él tenga misericordia sobre ti and count you in the number y puedas estar en el número of the sons of God de in los heaven. hijos de Dios en el cielo. May it be so for you. Que eso sea para ustedes. Let's pray. Vamos a orar. Father in heaven, Padre Celestial, thank you for accompanying us today. gracias por acompañarnos. Thank you for your word, Gracias por tu palabra, which is as a double-edged sword, la cual es como espada de doble filo, quick and powerful, que vivifica, piercing even the dividing of soul and marrow, joint, que soul and penetra, spirit, joint and marrow, que penetra el alma aún hasta los tuétanos. and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Y es quien puede discernir las intenciones de pensamiento y de Let your corazón. word be that revelation to us, Que tu palabra sea eso para nosotros. not only of who you are No solo sobre quién eres and what is deity, y lo que es la deidad, but let your word manifest clearly and truthfully sino que tu palabra pueda declarar verdaderamente y claramente what we are in ourselves lo que somos en nosotros mismos and what we can be in Christ Jesus. y lo que podemos llegar a ser en Cristo Jesús. Do this work Haz esta obra quickly
rápidamente. Do this work powerfully. Haz esta obra poderosamente. Do this work profoundly Haz esta obra in our profundamente souls. en nuestras And almas. so that by the working of your Spirit, Para que así, a través de la obra de tu you may Espíritu, bring new sons and daughters to your kingdom puedan nacer hijos en tu reino. for the glory of your name, Para la gloria de tu the nombre expansion of your reign, y la expansión de tu reino and the further establishment of your will y el, in new lives. y el establecimiento de tu voluntad en nuevas vidas. We beg of you, O God, Oramos, Señor, confirm this all confirma of this todo esto in us today en nosotros hoy, for Christ's sake. por amor a Cristo. Amen. Amén.